Buenas tardes a todos. Estaba ocupado nomás por eso. Bueno, entonces vamos a hacer algunos algoritmos que ya les va a servir algunas prácticas para el examen. Como ya saben, pueden traer sus materiales para el examen. Y el examen va a ser sobre vectores o matrices. Se va a ir mezclando. Bueno, acá dice, dado un vector de 10 elementos, realizar un programa que pueda invertir el contenido del mismo. Es decir, el primer elemento queda al último y así sucesivamente. Debe precargar el vector y luego invertirlo. Vamos a invertir el vector en sí mismo utilizando variables temporales y luego utilizando otro vector. Vamos a ir haciendo. Vamos a invertir un vector usando una variable temporal. Vamos a crear una variable que se llama temporal y vamos a crear un vector de 10 elementos. Entonces n va a ser 10 y acá van a poner int vector n igual, y acá vamos a cargar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro vector. Ahí ya tenemos nuestro vector creado. Ahí ya tenemos nuestro vector creado. Después de crear el vector, vamos a invertir el vector. Y ahí vamos a hacer un ciclo for que vaya desde i, solo que va a ser así, int i igual a 0, punto y coma, y menor a n, punto y coma, y más. ¿Está? Vamos a guardar el valor temporal, el contenido del vector actual. El contenido del vector actual. Va a guardar la posición actual de ese vector. Su valor va a guardar en temporal. ¿Está bien? En vector de i vamos a guardar la última posición. Y vamos a crear una fórmula. N menos 1 menos i. Esta es una fórmula que imagina que su vector tiene 10 componentes, ¿verdad? La primera posición es 0 y la última es 9, ¿verdad? Y hagan por cálculo 10 menos 1, 9, menos i que vale 0 la primera vez, ¿cuánto es? 9, y le lleva a la última posición del vector. Y después
y se va a ir moviendo. Entonces van a ir de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta que alcance. Entonces apunta a la última posición. Apunta al último valor del vector. Y lo que está en la última posición del vector se va a cargar en esta posición. Y ahora, ¿qué nos falta? Lo que está en la última posición del vector va a ser el valor de temporal. Voy a copiar esta acá abajo y voy a jugar un ratito con eso que está ahí. ¿Saben qué es lo que hace? Este 1 que está acá guarda en un temporal. Temporal es igual a 1, ¿está bien? Eso es lo que está haciendo el algoritmo. Temporal es igual a 1. Copia el primer elemento que está acá, ¿está bien? Está copiando ese. Eso está haciendo aquí en la primera línea. Temporal es el vector de i. Está copiando este valor. Lo coloca aquí. Después, ¿qué dice? Vector de n menos 1 menos i se va en la última posición del vector. Esta que está acá, ¿verdad? En realidad, este que está acá, vector de este, guarda el número 10. Ahí está. Vector de i, temporal, tiene que ser este valor de 10. Ese pongan ahí. Entonces temporal guardar este 10 que está acá. El 10 que está aquí. Después en el último van a colocar el primer valor. Entonces guardamos el 10, ¿está bien? Guardamos el 10 ahí. Y en el 10 vamos a guardar el primer valor. Entonces el primer valor es 1. Entonces aquí vamos a colocar el 1. El 1. Eso es lo que está haciendo aquí. Y en el 1 vamos a guardar temporal. Entonces en el 1 vamos a guardar este 10. Ahí vamos a ir cambiando. Entonces aquí ya tenemos cambiado el valor de 10 y el valor de 1. ¿Cuántos valores movimos al mismo tiempo?
dos valores estamos moviendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que recorrer la mitad nomás, ¿verdad? ¿Se fijan en eso? En una sola vuelta ya moví dos valores. Este que está acá y este que está acá, ¿está bien? Entonces, yo tengo 10 valores. En 5 recorridas, yo ya voy a estar moviendo todos los valores. ¿Se entiende? Yo ya moví 2, después me voy a mover acá. Cuando llegue al 5, yo ya me voy a mover todos los valores. ¿Está? Entonces, nuestra recorrida no es hasta que termine n. Es hasta n dividido 2 nuestra recorrida. ¿Está bien? Vamos a ir probando a ver si funciona. Y aquí vamos a imprimir eso. Vamos a volver a copiar el for completo aquí. Code. Vector de i. Ahí copiaron, ahí se ve para copiar todo. Ahí se ve para copiar todo. ¿Ah? Hasta el 6 nomás pone. Y vamos a quitarle la división. Sin la división funciona, ¿verdad? Ahí. Bueno. No se olviden ponerle este. STD era, ¿verdad?
Ahí. ¿Ah? Ya. Ahí está. Pero acá hay un error. Ahí. Este va desde I0 hasta N. Sí, N sobre 2. No, ese tiene que estar completo. Sí. Porque a mí me salió así. Acá lo que tiene que... ¿Dónde está el cálculo? Acá. Acá lo que tiene que estar sobre 2. Sí. Ahí sí. ¿Se ve ahí para que puedan copiar completo? Acá es el include, el using namespace, std, y luego viene todo. Copien eso para que tengan. Quiero que prueben acá dividiendo 2 y luego no dividiendo nada. Dividiendo 2, fíjense que se mueve por bloques de 2. Por eso dividimos entre 2. Si ustedes le quitan la división entre 2, ¿qué va a pasar? Va a mover los 10 elementos y luego va a volver a mover los 10 elementos. Eso es lo que está pasando si ustedes no colocan. Entonces, les va a invertir y después les va a volver a reinvertir.
Voy a copiar para después pasarle este archivo a ustedes. Este es el primer ejercicio. Y ahora vamos a invertir después usando un vector. Ahí les dejo para que copien todo. Entonces creamos una variable que se va a llamar temporal y creamos n, que es la longitud de ese vector. Precargamos el vector definiendo vector de n componentes, que es de 10 componentes, y el tipo de datos que está usando es de entero, int, y precargamos esos valores. Estamos cargando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. Bueno, entonces creamos y cargamos. Estamos cargando con valores. Después recorremos el vector que va desde 0 hasta 9 y estamos imprimiendo eso. Estamos imprimiendo ese vector. Y para que se entienda, ahí después se pone un code vector, un espacio para que separe los números. Y después otro code para que le agregue un enter y baje en la otra línea. Porque nos estamos imprimiendo un vector y después vamos a imprimir de vuelta el mismo vector, pero ya invertido, ya cambiado de posición. Bueno, entonces ahí imprimimos antes de hacer el cálculo, y luego vamos a crear un for que va desde 0 hasta n dividido 2, porque como se dieron cuenta, estamos viendo de lo que es de a 2, estamos viendo de a 2. Entonces, si tiene 10 elementos, con 5 recorridas él ya está moviendo los 10 elementos. ¿Se entiende eso? Fíjense que se está moviendo de a 2. Entonces dividen entre 2 el recorrido. Y en temporal guardan el último elemento. Y en el último elemento guardan el primero. Entonces ahí están moviendo esos elementos. Y en el primero guardan el temporal. ¿Por qué usamos temporal? Porque si no se nos pierde el valor. Se nos pierde el valor, por eso tenemos que usar una variable temporal. Si ustedes eliminan este dividido 2, lo que va a hacer es, va a invertir los 10 elementos y luego va a volver a invertir y dejar quedar como en el principio. Pueden quitar esto y prueban y luego le vuelven a poner otra vez. Y aquí recorremos otra vez lo mismo que acá, imprimimos esos valores. Y el resultado es lo que tienen aquí. Tienen 1, 2, 3 hasta 10 y luego local 10, 9, 8, 7, 6. Está invertido esos valores. Y va a recorrer este 5. 1 con el 10, 2 con el 9, 3 con el 8. Así se va invirtiendo. 4 con el 7. 5 con el 6. Y ahí termina de recorrer. 1 con el 10. 2 con el 9. 3 con el 8. 4 con el 6 y este queda ahí. Si se hace de otra forma tampoco está mal, ¿verdad? Si se hace de otra forma no está mal, está bien. La idea es que le salga. Yo lo primero que pensé era en esto, pero
Lógica, al final es pura lógica, cada uno tiene su forma de ver y puede hacer de forma distinta. Pero siempre se va a poder hacer la hoja, no tiene una forma que puede hacer un plazo. Hay N formas de... O sea, no hay tantos, pero por lo menos hay unas cuantas formas de poder hacer. Más o menos como hiciste. Otro ejemplo de la clase pasada. La clase pasada era un vector descargado. Ya, Por esa forma copia su lógica. forma. Bueno, ahora vamos, ya terminaron. ¿A todo ya le salió? ¿Sí? Ahora vamos a hacer con otro vector. Y lo que vamos a hacer es, en vez de este temporal, vamos a crear otro vector. Puede ser que usemos el mismo nombre o cambiemos. Vamos a llamarle vector 2. Vector 2 de 10 elementos. Así lo vamos a hacer. Este no va a ser con la variable temporal, sino va a ser usando otro vector. No borren lo que tienen porque vamos a hacer sobre este nomás. Y en este n es 10. Vector de esa posición va a ser de n elementos. Vamos a imprimir este vector. Esto dejen ahí. Y acá es donde vamos a trabajar. Como nos vamos a requerir aquí, utilizar una variable temporal, lo que vamos a hacer es, vamos a ir moviéndonos desde la última posición del vector y vamos a cargar en el vector 2 la última posición. ¿Está bien? Una forma de cómo se puede hacer. Entonces, lo que está en el último se va a cargar en el primero. Solo que aquí no vamos a hacer entre 2, sino va a ser directamente n, porque vamos a cargar toditos los valores. Y en el vector de 2 va a estar el vector invertido. Voy a probar un poco a ver si funciona y si no vamos a cambiar.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Ahí tienen la segunda versión, cómo se hace eso. Lo más importante es que en el recorrido de este vector, como estamos moviendo todos los elementos del vector, no es dividido entre dos. Porque se acuerdan que cuando usamos temporal estamos moviendo de a pares, pero aquí estoy moviendo de un solo elemento por vez. Entonces va a ir todo el recorrido desde el principio al final. Lo que hace es meter el último en el primero, meter el segundo en el anteúltimo. Así va a ir viniendo. Va a ir moviendo todo. Hasta donde yo hago o donde hacen ustedes, voy a copiar en un Word. Ese Word voy a compartir con ustedes y lo que les falta ustedes van a animarse y desarrollar eso. Y el que va completando entonces va tirando en el grupo de WhatsApp para que todos tengan hecho esos ejercicios. Ustedes se pueden repartir, por ejemplo, dicen yo voy a hacer el primero, el segundo y el tercero. Y hace y coloca en el Word y comparte. Y otro quiere hacer el quinto, el sexto y el séptimo y lo hace y comparte con el resto. ¿Se entiende cómo funciona este otro? El otro movía a través de un temporal dos elementos a la vez. Dos elementos a la vez. Por eso el recorrido de este se dividía entre dos. Y como ahora solamente está haciendo que el vector 2 del último elemento tenga el primer elemento, solamente está moviendo un elemento por vez. Entonces mueve el último con el primero del vector. Después se mueve una posición y mueve el segundo con el anteúltimo. Y fíjense que solamente va moviendo un solo valor a la vez. Este ejercicio solamente mueve un valor a la vez. Entonces, ¿cómo mueve este? A ver si puedo mostrarles. Este mueve acá. Este es el primer elemento y este es el último, ¿está bien? Y tienen un vector que se llama vector 2, que está vacío, que no tiene ningún valor. Y lo que hace es mover este 10 aquí, después mueve el 9 aquí, mueve el 8 aquí, un solo valor, hasta que el 1 pueda llegar acá. Por eso entonces su recorrido es hasta n, hasta que mueva todos los valores. Entonces, del último hacia el primero se mueve. ¿Les parece un poco extraño ese recorrido? Porque generalmente nosotros tendemos a subir 1, 2, 3, pero ahora estamos bajando. Si no quieren hacer esta fórmula, también pueden invertir acá el sentido de recorrido y empezar del último hacia el primero, ¿no? Entonces, en vez de que I sea I más más, puede ser I menos menos, pero empiezan en N. Otra forma de recorrer. No vamos a hacer así, pero solamente les voy a mostrar cómo sería ese recorrido. I empieza en N y va a ser mientras I sea menor a N y menos menos. Sería ese sentido de recorrido. Entonces va a empezar desde el final hacia el inicio.
Ahí tienen el ejercicio como colocar resultados. Voy a copiar eso en el Word para que puedan tener después. ¿Terminaron ese? ¿Sí? ¿A alguien no le faltó? Bueno. Dado dos vectores, 10 componentes, el primer vector tiene las horas de entrada de un personal y el otro tiene las horas de salida de dicho personal durante 10 días. Calcular el salario diario del personal y luego el salario por 10 días de trabajo. El salario diario es cantidad de horas trabajadas por 5.500. Luego de terminar, realiza el mismo programa con la versión para matrices. Okay. Voy a ir haciendo esto. Vamos a necesitar horas de entrada y horas de salida. Como siempre es este mismo que está acá. Va a ser muy parecido. Y vamos a llamarle entrada a esta. Entradas y salidas. Vamos a copiar esto. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Alguien más trabaja? ¿Su hora de entrada a su trabajo qué hora es? 7, ¿verdad? Bueno, vamos a ir componiendo algunos. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a poner algunos que entran a las 7 y otros que entran a las 8, ¿está bien? Al hacer. Vamos a poner 7. Y el último que entre a las 6 de la mañana, ¿está bien? A lo que ustedes quieran cargar. ¿Y qué hora salen? Las 5 de la tarde. Serían las 17. Las 17. Algunos salen las 18. Y este como entró a las 6, entonces sale las 15, las 16 sale. Entonces estamos creando un vector de horarios de entrada y otro de salida. Hoy en día, ¿cómo funciona esto? La mayoría tienen el reloj que es digital, ¿verdad? En los trabajos, ¿verdad? Generalmente suelen guardar en una estructura de datos, al menos los que yo conozco, suelen guardar en un Excel y guardan los horarios de entrada y salida. Y lo que hace la gente es tomar ese archivo Excel y de eso quitar el horario de entrada y salida de las personas. Algunas empresas juegan un poco más porque tienen otro tipo de controles, como por ejemplo que puede salir más temprano o que puede entrar más temprano o que pueden marcar varias veces. Entonces toman ese archivo y luego guardan en una base de datos y trabajan con eso.
Horas trabajadas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para quitar horas trabajadas? Se resta el mayor menos el menor. Y el mayor es salidas. Y el menor es entradas. Entonces, para saber cuántas horas trabaja cada persona, entonces tenemos que poner así: horas de salida menos horas de entrada. Acá en vez de n van a poner i. Y es menos. Salidas menos entradas entonces. En Estados Unidos y otros países se paga por hora. Acá te pagan casi un jornal. Las únicas excepciones son los horarios extra, que te pagan por hora. Y acá no ganamos por hora, ganamos por un jornal de trabajo. Bueno, entonces, INT, salario, día, va a ser horas trabajadas por 5.500. 5.500 decía el precio de lo que se paga por hora de trabajo. Aquí, en este espacio, podemos ponerle una suma. Podemos ponerle suma de salario igual a 0. Pónganle eso para sumar todas las horas. Acá vamos a poner las horas trabajadas. Y acá vamos a poner su salario. Vamos a poner este cálculo que está acá y luego este cálculo que está acá.
Vamos a declarar un vector que se va a llamar entrada, ya tiene precargado su horario de entrada. Luego vamos a cargar otro vector de salida, ya tiene cargado su horario de salida. Vamos a recorrer el vector de principio a fin. Como sabemos, es una matriz, es un vector que tiene la misma cantidad de elementos. ¿Está bien? Tiene 10 elementos de entrada y tiene 10 elementos de salida. Entonces vamos a recorrer 10 veces y vamos a ir restando. Horas trabajadas es salidas menos entradas. Y el salario por día es esas horas que trabaja por 5.500, que es el valor por hora. Y luego vamos a sumar lo que hay en salario, en suma salario, más el salario de cada persona. Imprimimos el salario de cada persona, imprimimos las horas trabajadas y su salario. Y al terminar el ciclo, imprimimos la suma de los salarios, que es el total de todos los salarios. Voy a probar Necesidad de declarar suma salario. este que está acá. Y en este, eso es lo que le faltó. Y en este suma salario. Voy a ejecutar para ver si es que no tengo errores. Y acá ven su salario y acá ven el total de eso. Yo me puedo equivocar tanto como ustedes, porque a la par que estamos pensando, estamos escribiendo. Bueno, la idea de combinar este en una matriz, fíjense que en una de las columnas está la entrada y en otra de las columnas está la salida. Sí. ¿Está bien, verdad? Sí, correcto. Y vamos a colocar fila 1 hasta fila n. En este caso, como es lenguaje C, empieza en 0, de 0 hasta 9. Y esa es la estructura que vamos a crear entonces. Cada vez que ustedes encuentran una fila, asocienla con una columna de Excel. ¿Se acuerdan de la columna de Excel? Entonces asocian que eso es una columna de Excel. Para cada cosa que hacen. Porque esa es la estructura de datos que va a estar involucrado en una matriz. Si llegan a trabajar con Python, con temas de inteligencia artificial, van a usar una librería que se llama Pandas. Y esa librería tiene esta misma estructura. Cada columna, una fila de datos. Entonces, mentalmente van a poder asociar con eso. Salvo que en una matriz se les diga que eso sea lineal y que puedan estar mezclados todo, ¿verdad? Pero en general puede ser tratado así como columnas. Cada columna es un dato diferente. Cuando vamos a dar el tema de estructura de datos, podemos hacer que cada columna sea una estructura de datos y tenga un nombre. Por ejemplo, nombre, cédula de identidad, ya se comporta más o menos como una base de datos que nosotros conocemos. Cédula, apellido, salario, lo que sea. Entonces lo van a ver de esa forma. Pero mientras no veamos todavía estructura de datos, lo más parecido a la estructura de datos es una matriz. Pero es más difícil trabajar con una matriz, con una estructura de datos. Con los nombres que le colocan las columnas, ya voy a tener mentalmente qué es. Acá no tenemos una idea así bien definida. Entonces, por eso es que les puse primero ese gráfico que ven ahí, que dice entrada, salida. Entonces, es una matriz de 10 filas, 2 columnas.
10 filas, 2 columnas. Esa es la matriz que nos queda. Entonces, tienen ahí. La idea entonces es convertir esos dos vectores en una matriz, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan, teníamos un vector que se llama, ¿cómo se llama? Entradas, y otro vector que se llama salidas. Y el vector está de esta forma. Ahora levanten para arriba y pongan entradas y salidas. ¿Está bien? Y cada fila, como ven ahí, fila 0 hasta fila 10 tienen. Entonces es una matriz de filas de N10 y 2 columnas. O sea, una matriz de 10 por 2. ¿Ok? Así va a ser nuestra matriz entonces. Y una de las columnas va a ser la entrada y otra va a ser la salida. Estuve dibujando esto para que ustedes puedan ver. Y ahora les voy a quitar de vuelta eso y les voy a dejar solamente el código que ustedes necesitan. Ahí pueden copiar eso. Copien y mientras copian después lo explico. Esto que marco acá ya es todo igual. Lo que viene debajo ya es todo igual. Lo que está arriba es lo que es diferente. Bueno, entonces lo que cambia de vector a matrices es eso que está en color verde, en color azul. Y vamos a definir una matriz de 10 filas y 2 columnas. Y cada columna que ven ahí es la hora de entrada y la otra columna es la hora de salida. Entonces, esta es la hora de entrada y la hora de salida. Y esta es la fila número 0. Esta es la fila número 1, 2, 3 hasta 9. ¿Ok? Entonces, así se define entonces una matriz y se precarga sus datos. Y el otro que carga es las horas de trabajo matriz de las filas que se está recorriendo. Esta es horario de salida menos horario de entrada. Ahí se restan las horas trabajadas y el resto queda igual. Y prueban esto y les debe dar el mismo resultado que le daban el otro. Voy a copiar también este para que tengan y después cuando tenga tiempo les paso.
¿Sí? Una consulta. El trabajo sería después del parcial, ¿verdad? El trabajo va a ser después del parcial, entonces van a tener más tiempo para poder... La semana después del parcial. Sí, van a tener tiempo para poder hacer. Van a tener más tiempo, es un decir, porque todas las materias casi en esa semana se hacen. Mañana se puede terminar. Vamos a hacer este que es fácil, ¿está bien? Escriba un programa donde lea una matriz de 2×2 y imprima los elementos ubicados en la primera columna. Vamos a hacer entonces un programa que crea una matriz de 2×2 e imprima los elementos ubicados en la primera columna. Solo la primera columna. Este mismo podemos hacer y modificar. Una matriz de 2×2. Matriz de 2×2. Les queda más o menos esta estructura, le queda 1, 2, 3, 4. Así. Vamos a crear una matriz de 2×2. Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. La primera fila, la segunda fila. La primera columna, la segunda columna, la primera columna y la segunda columna. Y vamos a borrar todo esto. Ahí ya definimos esa matriz. Ahí tienen todo. ¿Qué dice imprimir? ¿Qué dice acá? Imprime los elementos ubicados en la primera columna. ¿Cuál es la primera columna? Esta que está acá, 1 y 3. 1 y 3 es lo que tiene que imprimir, ¿está bien? Entonces, vamos a declarar un ciclo for de i igual a 0 y menor a 2 y más. Y más. Y vamos a imprimir lo que están en la primera columna. Entonces, matriz, la fila es i. Y acá en la primera columna sería 0. Sí, ahí. Y eso.
va a imprimir en la primera fila columna 0, que es 1, y luego va a imprimir la fila 2, que sería el valor de la primera columna, que es 3. Va a imprimir 3 y 1. Y en el me falta acá. Copien eso y van a ver el resultado también. El programa dice crear una matriz de 2×2. Entonces, para crear una matriz de 2×2, escriben matriz y tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Está ahí también? Ok. Y vamos a hacer que sea de tipo entero nuestra matriz. Luego, si van a precargar los datos, entonces lo van a crear de esta forma. Abren llave, y esa llave es para toda la matriz. Y cada uno de estos segmentos sería una fila. Entonces, esta es la fila 0 y esta es la fila 1. Fila 0 porque el lenguaje C empieza en fila 0, columna 0. Entonces, es fila 0 y la otra es la fila 1. Y dentro de cada fila tenemos las columnas. Y en esta fila tenemos columna 0, columna 1. Luego tenemos columna 0 y columna 1. El algoritmo nos dice imprimir las que tienen la primera columna. Entonces, ¿cuáles son las que tienen la primera columna dentro de cada fila? 1, y en la otra que le continúa es el 3. Entonces, ven acá que imprime 1 y 3. Okay. ¿Se entiende eso? Lo importante es que se entienda para que después se pueda ver eso. Había un peruano, les cuento nomás, yo no sé, nadie es peruano, ¿verdad? Descendiente de peruano ni nada. Ah, bueno. Les cuento una anécdota que tenía con unos peruanos. Cuando yo terminé el colegio, cuando estaba en el colegio, se quería ingresar en la Nacional, ¿verdad? Y vi una vez en un anuncio en el periódico y había un instituto para estudiar para el cursillo. Me fui ahí, lo que sí, no me acuerdo ni cómo se llama. Seguí en el cursillo, pero después tenía prioridades en el colegio y tuve que dejar por 2-3 meses por ahí, porque si no terminaba el colegio no iba a poder probar la universidad, ¿verdad? Y ni sabía cómo era el cursillo en la Nacional. Me fui y me estrellé en diciembre. Y después me fui a la Nacional, como no le conocía a nadie, me jodió luego el celador que estaba ahí. Me dijo que ya no me podía escribir para el cursillo. Y bueno, entonces me miré otra vez en el diario y encontré unos peruanos que estaban enseñando. Y me iba a enseñar álgebra me iban a enseñar, ¿verdad? Y agarraba el libro de Baldor y me daba los problemas. Y resolvía los problemas, ¿verdad? Y resolvía súper bien y yo copiaba. Pero eso nomás le digo, si usted copia nomás lo que dice y no se entiende es otra cosa, ¿verdad? Yo copiaba y quería entender qué es lo que pasaba. Y después le pedí al profesor que me vuelva a explicar. Entonces le agarraba otra parte del libro, hacía lo mismo. Copiaba y desarrollaba, pero yo no entendía la lógica de cómo él planteaba su problema de álgebra. Y después ya se le llenó de alumnos del colegio. Entonces le trajo a otro paisano suyo,
y tenía una pizarra de un lado y otra pizarra de otro lado. Y después me derivó a su compañero peruano y le pedía lo mismo que me explique. Y entonces desarrollaba el ejercicio y me dejaba otra vez sin entender el problema. Y después ya no me fui más. Tenía problemas con los peruanos y después el peruano y después el peruano abrió su instituto de informática. Y ahí ganó más plata porque negocios. Yo no sé si es peruano, pero hay peruanos muy buenos. Yo digo ¿Se entiende entonces esto, verdad? Es un chiste nomás para si hay algún peruano ya no sabemos. Esto vamos a hacer, crear un vector de 10 componentes, que nuestros vectores son todos de 10 componentes, leer un número y luego buscar si en ese vector está ese número, ¿está bien? Y vamos a imprimir existe o no existe. Y la forma más fácil de encontrar ese número es empezar desde el principio hasta el final y ir preguntando si existe ese número, ¿ok? Entonces, lo que no sé si ya copié este ejercicio ahí, creo que no. Voy a copiar este ahí. Ese ya está ahí. Vamos a usar la misma, un vector vamos a usar acá de 10 componentes. Vamos a llamarle vector acá de 10 componentes, así nomás para hacer más fácil. Y vamos a precargar los datos para que sea mucho más fácil. Ustedes pueden leer por teclado esto, pero vamos a tardar más si hacemos eso, entonces es más fácil precargar. Y le cargan los valores, cargan ustedes 10 valores. Cargan 10 valores, ¿está bien? De nuestro vector. Luego vamos a leer un número. Ingrese el número a buscar. Vamos a ingresar ese número que vamos a buscar. Para no usar siempre for, voy a usar un while ahora, ¿vale? Para no usar un for, vamos a usar un while ahora para cambiarle. ¿Se acuerdan del uso de banderas? Vamos a aprovechar una bandera. Y nuestra bandera se va a llamar encontrado. Nuestra bandera se va a llamar encontrado. Y encontrado va a tener un valor 0. Así va a ser. Vamos a leer un número.
Vamos a leer un número y vamos a crear una bandera que se va a llamar encontrado. Encontrado significa 0. Y acá, en vez del ciclo for, vamos a hacer un while. While. Nada más. Mientras no encontrado. Estamos negando encontrado. Encontrado es 0. 0 es falso. Y el ciclo while necesita un 1 o un true para un valor verdadero para que se ejecute. Entonces negamos eso. Ponemos mientras no se ha encontrado. Entonces se entiende también lógicamente, ¿verdad? Mientras no se encuentre, entonces vamos a buscar. ¿Está bien? Y ahí vamos a buscar. ¿Y cómo vamos a buscar? Vamos a decir si el número es igual a lo que hay en ese vector. Y acá también vamos a declarar i int y igual a 0. Así. Entonces creamos una variable número, otra variable encontrado y otra y que es nuestro contador. Creamos nuestro vector con los valores que ustedes quieran cargar. Ingresamos el valor en número y número es lo que vamos a buscar. Mientras no encontrado, entonces vamos a preguntar si ese valor es igual a lo que estamos buscando, y si es igual, entonces vamos a activar nuestra bandera. Entonces, nuestra bandera se llama encontrado. Cargamos encontrados igual a 1, y aquí, ya que tenemos encontrado igual a 1, entonces podemos imprimir ese valor encontrado. Encontrado ponemos 1 y ahí podemos imprimir. Se encontró en la posición que está acá. Y aquí cierro mi while. Cierro mi while aquí. Ahí cierro mi while y este es del if. Y este otro, a ver qué hay acá arriba. Ese es de ese. Y esto es lo que está de más. Yo nomás tengo porque yo agregué eso. Y acá, al salir fuera del ciclo, voy a hacer otra pregunta. Solo que aquí tengo que poner i++, porque aquí necesito ir
incrementando. Con el ciclo for es automático eso, pero aquí necesito ir incrementando esto. Y fuera del ciclo while puedo preguntar if no ha encontrado ¿qué pasa si al recorrer todo ese vector no se encontró ese valor, ¿verdad? Entonces imprimimos que no se haya encontrado ese valor. Voy a levantar esta acá. Ese es todo el código que ven ahí. Entonces declaro una variable número, declaro una bandera que se llama encontrado, le pongo el 0 diciendo que no se haya encontrado, declaro una variable i que va a ser mi contador, luego defino el vector y le cargo los valores a ese vector. De 10 elementos, entonces tiene que tener 10 elementos. Luego voy a buscar un número y para eso leo con sin ese número y entro en un ciclo mientras y dice mientras no se ha encontrado. Entonces mientras no se ha encontrado van a seguir moviéndose y recorriendo el vector. Y ahí pregunta si el número que ustedes están buscando es igual a lo que está en el vector. Entonces activan la bandera y pueden poner que se encontró en la posición de ese vector tanto. Luego, si no se encontró, entonces incrementan uno el contador y van a ir recorriendo uno a uno los elementos de ese vector. En algún momento, entonces, termina ese ciclo y pregunta si no encontrado, entonces el valor no encontrado y retorna. Solamente que aquí hay un pequeño problema. Si no encontrado y llega al final, ¿qué pasa? Imagínense que le dan 1, 2, 3 números y le llegan hasta el 10 y encontrado sigue siendo 0 y va a continuar, entonces nunca va a terminar ese ciclo. ¿Se entiende eso? Entonces, si no encontró y sea menor a ¿cuánto? A 10. Voy a probar un poco si es AND o OR. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene que ser AND o OR? OR tiene que ser, ¿verdad? Mientras no se ha encontrado o sea menor a 10. Voy a probar un número que no existe para la ejecución. No me deja con OR, tiene que ser el ampersand. No, el pipe tiene que ser. Solo que no tengo internet para poder.
Ahí está. Yo le puse valores de 0 a 10, creo. Entonces, voy a buscar un número que existe. Vamos a ponerle 5. Y me tiene que mostrar se encontró en la posición 4, porque es n-1 nuestro vector, ¿verdad? Entonces, está ahí. ¿Y cuál es la otra opción que tengo? Colocarle un número que no existe. Entonces, 14 no existe. Se encontró en la posición 13, dice. Entonces, está mal esto. Con anti funciona. 14 no se encontró. Ese, con AND tiene que ser. Ok. Y ahí va a quedar entonces. Entonces la lógica es mientras no se ha encontrado y el valor de i sea menor que 10. Y cuando el valor de i sea mayor que 10 va a terminar. O cuando entre en encontrado. Copien ahí para que tengan todo eso. Y hasta acá no vamos a dejar porque ya es la hora. ¿Dónde va a pasar el código? Les voy a pasar el código y si tengo tiempo y hago otros códigos les paso también. Bueno, Dejamos ya su profe para practicar nosotros. Porque si tenemos ahí tu archivo vacío, sí vamos a querer mirar y no vamos a querer pensar. no, ¿saben qué van a hacer? Voy a terminar unos cuantos y ustedes hagan los otros. Creo que va a ser mejor que eso. Sí, ustedes hacen el resto y, o comparten ustedes entre compañeros y van a tener también ahí. En el grupo pueden compartir. Así vamos a hacer proceso. Sí. Y yo les voy a pasar este archivo cuando pueda. Suerte, suerte.